Hola, muy buenas tardes. Me siento honrado por el Señor una vez más que me da esta oportunidad de compartir con ustedes una palabra del Señor. Me impresiona el Señor. Cada día todavía ni empiezo y siento fuertemente la presencia del Señor. Me impresiona su amor, me impresiona su fidelidad. Me impresiona de que siendo tan infieles muchas veces Él permanece fiel. Y yo creo que es también su caso, de cómo es el Señor. Quiero invitarles a que puedan conmigo tener un tiempo en el Señor, de poder compartir lo que el Señor ha preparado para nosotros, para mí y para usted. Quiero que busquen un texto allá en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 3. Voy a leer solamente 2 versículos, Daniel 3, 17 y 18. Y lo hago en el nombre del Señor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que el Señor añada bendición sobre esta palabra, sobre todo en su vida. En mi vida el Señor ya me la bendijo y creo firmemente que el Señor hará lo mismo en usted. Para iniciar, estos versículos son parte de una respuesta. Ahí tengo que contarle un poquito de la historia. Hay una respuesta que un rey había planteado a 3 jóvenes del por qué ellos no estaban adorando una estatua o una imagen que él había levantado, había mandado construir una imagen de oro. Estos jóvenes eran parte, en este relato, eran parte de una historia, de un grupo selecto que habían sido traídos a las fuerzas desde su país de origen y que este país había sido invadido por las fuerzas de Babilonia. Claramente estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no estaban ahí como turistas, ni tampoco habían migrado desde su país en busca de nuevas oportunidades. No estaban ahí, estaban a la fuerza, bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Esto es parte de un relato bíblico donde su amigo, quien relata la historia, su amigo Daniel, no estaba en esta instancia. Aparece mucho más efectivo, mucho más activo incluso en otros relatos de la Biblia. Les invito a que analicemos un poco su trasfondo. Su situación familiar, moral y religiosa no era la que ellos estaban acostumbrados. Estaban, como se los dije al principio, a la fuerza, es decir, exiliados. Atrás, desde su país de origen, habían dejado a su familia, sus principios morales, los establecidos, eran hebreos o judíos. Por lo tanto, creían en un solo Dios. Ellos estaban siendo constantemente cuestionados por los ídolos que eran parte de su creencia ahora en este nuevo país. A su alrededor, todo lo que había estaba relacionado con ídolos, estaba relacionado con el paganismo, para que usted lo entienda. De acuerdo a lo que les relaté, no debía haber sido nada de fácil para ellos en lo emocional, en lo interno, en la soledad, mientras ellos estaban descansando. Ellos tenían una función que cumplir dentro, y estaban haciéndola, dentro del palacio, dentro del reinado, perdón. Estas condiciones estaban afectando la raíz de ellos, su esencia. Como seguramente ustedes están viviendo también circunstancias adversas. Este relato nos habla de que había un desafío mayor, que era seguir, aún en las circunstancias adversas de ellos, era seguir confiando en Dios o arriesgarse a morir si ellos no estaban dispuestos a confiar en esta creencia establecida en Babilonia. Si ellos acataban las órdenes de este rey, ellos perderían esa confianza que desde, tal vez de pequeño, su madre, su familia, un amigo, alguien les había establecido como principio moral el creer en un solo Dios.
Quiero desarrollar este mensaje diciéndole que nuestra realidad tal vez es muy distinta a la que ellos tuvieron que enfrentar. Muchas veces somos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, usted que me está viendo a través de este video, que nosotros somos los que muchas veces ponemos condiciones a que vamos a servir a Dios. Si Dios responde esta petición, entonces yo voy a creer aún más. Mire el desafío, mire con la cierta arrogancia, cierto grado de que somos capaces de nosotros de manejar de alguna forma a Dios. También están los que creen que están haciendo todo bien, todo lo que Dios nos pide. Es más, y Dios me tiene que sacar de ese problema. Yo voy a salir adelante porque Dios no me va a fallar. Dios no me puede dejar abandonado. Dios no me puede fallar en este momento porque yo he permanecido fiel. ¿Se da cuenta en el tono que muchas veces nosotros, los hijos de Dios y los que no son tanto tampoco, se creen autosuficientes para Dios? Hay quienes piensan que la fidelidad de Dios se basa en las circunstancias favorables. Dios es fiel porque me ha sanado, porque me ha respondido, porque ha hecho un milagro. Olvidándonos que Dios sigue siendo Dios, haga o no me haga el milagro, haga o no me responda la oración que yo estoy presentando. Me responda Dios, Él, por si usted no lo sabe, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo fiel, a pesar de que aparentemente Él no esté dispuesto a oír y Él tape sus ojos para no vernos a nosotros. Dios sigue y permanece fiel. La forma del gobierno, volviendo a la historia, la forma de gobierno que regía Babilonia era la forma monárquica. El rey era ley. No existía otra posibilidad, no existía, y de acuerdo, él podía cambiar una ley, él podía cambiar lo que ellos estaban viviendo, lo que él había decidido de acuerdo a su ánimo. El rey era soberano en asuntos civiles y religiosos. Es decir, ni usted se ocurra pensar de que existía la posibilidad de alguna libertad religiosa. No existía en el imperio, no existía en aquel reinado. Con la ayuda de Dios quiero analizar este día 4 aspectos destacables de la vida de estos jóvenes, que los voy a tener que repetir muchas veces y que me van a ser de alguna forma ayuda de base para el mensaje de este día. Quiero destacar un punto. Estos hombres eran extremadamente valientes. Como le dije anteriormente, el dictamen del rey era que todos, sin excepción, todos, no voy a ahondar en el texto porque lo repite muchas veces, debían venerar la imagen que él había mandado a construir. Todos. Los poderosos, los grandes, los pequeños, los conocidos y desconocidos, los que estaban a cargo o los que eran empleados en una casa, en el campo, donde fueran, todos tenían que adorar aquella imagen. Pero maliciosamente se supo y llegaron a contarle al rey que había algunos varones que él incluso había puesto a cargo de los negocios del palacio que no estaban acatando la instrucción o la orden del rey. No estaban cumpliendo con la orden que él había establecido. Y el rey, molesto, sobre todo si eran personas que él había puesto a cargo de un grupo, a cargo de alguna administración, los manda a buscar y les pregunta, los interroga el por qué ellos no estaban obedeciendo. ¿Saben que ellos fueron tan valientes? Ellos estaban tan convencidos de lo que ellos estaban siguiendo. Esa valentía que seguramente fue establecida en ellos allá lejos de su tierra. Y cuando les preguntan el rey por qué ellos no estaban obedeciendo, dice, ¿sabes qué, rey? No es necesario que respondamos a este asunto. Sin explicaciones. Ellos estaban decididos, ellos eran valientes, sus respuestas revelan firmeza y determinación. La razón de esta valentía estaba basada de que ellos, segundo punto, en que ellos conocían muy bien el poder de Dios. Si ya eran valientes, ellos tenían seguridad de que su Dios era poderoso para hacer cosas grandes con ellos. Y mira la respuesta de ellos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire, ellos sabían un Dios poderoso. Yo le pregunto a usted, y el Señor nos pregunta este día, ¿usted conoce el poder, tremendo poder de Dios? ¿Usted conoce que Dios puede obrar en favor suyo y puede hacer grandes cosas? Ellos sabían que su Dios era poderoso y que nada estaba por encima de la voluntad de aquel soberano, de aquel que había dictaminado en contra de ellos. Lo último que debemos entender es que nada ocurre a sus hijos, a usted, a mí, sin que Él no tenga el control de un asunto. No se le pasa desapercibido. Dios que no está ocupado en un asunto mayor o menor, o para mí de importancia, o para usted de importancia. Es más, el apóstol Pablo dice que todas las cosas nos ayudan para bien, aquellos que son leales a Dios. Y estos jóvenes, de acuerdo a esta actitud, a pesar de que se les estaba amedrentando, a pesar de que caía sobre ellos el peso de la ley y que iban a morir si ellos no estaban no iban a obedecer al rey, dice que todas las cosas, dice la palabra, el apóstol, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Está pasando usted por pruebas? Sí, seguro. Por enfermedad, claro, más de alguno. Por desconsuelo, por traiciones, inestabilidad. Está pasando incluso por valles de sombra y de muerte, aún en estos momentos. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No sé si usted está analizando profundamente esto que yo le estoy diciendo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Por favor, les invito a que se sume con estos valientes y declare como ellos: el Dios a quien servimos puede librarnos. Por favor, súmese. Usted conoce su realidad. Yo hoy puse algunos puntos aquí. Nos puede librar de la angustia, de la depresión, del infortunio, de las calamidades, de las amarguras, de los desamparos y un sinfín de momentos que nos afecten. Créame y le aseguro, y yo le insto, el Señor nos insta a que reconozcamos que el Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Tiene usted seguridad de eso, que Dios puede librarnos? ¿Tiene seguridad de que de que Dios puede algo, que el poder de Dios es impresionante, que el poder de Dios es tan grande que Dios puede librarnos aún de los peores momentos? Espero que sí. Quiero pasar al tercer punto, a que me deja impresionante su fe. Y sabe que Dios puede librarnos aún de tu mano, oh rey. Nos librará. Ellos tenían claridad, ellos tenían seguridad de que lo que estaban viviendo, Dios podía obrar en favor de su vida. Habían ellos una seguridad a ciega de todas maneras. Debían ser librados, iban a ser librados del horno de fuego que estaba esperando a los que desobedecían el mandato del rey. La fe de ellos era una fe impresionante. Ellos sabían que Dios obraría a favor de ellos. Es lo mismo que debemos aprender nosotros. A tener una fe impresionante, a tener una fe que decida que Dios va a hacer algo en favor de nuestras vidas, ocurra lo que ocurra o lo que no ocurra. Esta fe que mueve montañas. Su palabra nos garantiza que aún pasamos por las aguas, por el fuego, su mano nos va a librar. ¿Puede decir conmigo amén? En este momento, como yo lo he vivido, puede el Señor librarnos, claro. Nos va a tocar que enfrentar alguna adversidad, Él nos va a librar. La fe es poderosa. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, no está ahí, no es palpable, pero Dios puede librarnos. Seguramente a usted lo ha librado muchas veces, seguramente a mí también, otras tantas, y puedo dar testimonio de eso. Una fe como esta va a ser honrada por Dios, aún en los peores momentos que atravesemos. Si usted tiene una fe tan grande, tan genuina, tan impresionante como estos jóvenes hebreos, seguro, se lo doy firmado, seguro que Dios va a hacer algo en favor suyo. Seguro que Dios va a honrar esa fe suya, seguro, porque Dios lo ha hecho, lo hizo con mi vida, lo ha hecho muchas veces. Son muchas las ocasiones, se lo puedo decir con nombre,
no sé si con fecha, pero le puedo decir todas las veces que Dios me ha librado, que Dios ha honrado mi fe, y doy honra y gloria al Señor. Por eso usted seguramente tiene otras cuantas que me podría contar. Y la cuarta cosa, que es como sobresaliente de estos jóvenes, es que ellos esperarían en Dios bajo cualquier circunstancia. Si ya era impresionante lo que ellos vivían, si ya era impresionante que eran valientes, si era impresionante que ellos conocían el poder de Dios, si ellos ya sabían que tenían una fe impresionante, este cuarto punto me llama poderosamente la atención. Dice el texto, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire por favor, y si no, aún pase lo que pase, no lo vamos a hacer. No es que ellos estaban desobedeciendo un edicto, no es que ellos estaban a ciegas. La fe se aferra a las promesas de Dios, ya lo vimos anteriormente, y cumple las condiciones de los que conceden un favor. Pero la presunción, la arrogancia, la falsa modestia, se aferra aunque sea aferra a las promesas divinas, no está dispuesto a cumplir con los mandatos o con la voluntad de Dios. Si ellos hubiesen estado dentro del horno de fuego, ellos sabían que Dios los iba a librar. Si ellos eran sometidos a algún grado de tortura, si ellos eran sometidos a algún grado de apremio ilegítimo, una palabra muy común en estos días, sabe que Dios, aún en esas circunstancias, Dios lo iba a librar. Ellos esperarían en las promesas de Dios. Ellos esperarían aún. Estos jóvenes tenían una fe que ellos estaban convencidos que no siempre, que Dios no siempre actúa de la misma manera. Ellos estaban convencidos de eso. Estaban seguros que Él podía librarnos aún desde el mismo horno que ya había sido calentado 7 veces. Dios lo iba a librar de ahí. Dios lo iba a librar bajo esas circunstancias. Debo reconocer que hay momentos en que el martirio de su siervo es la forma más apta, óptima para que recobrar nuestra fe y seguir confiando en Dios. Muchas veces. No siempre Dios responde y actúa de la misma manera. Como estos valientes no estaban dispuestos a adorar aquella imagen, entonces había que esperar si estaba Dios en los planes de Dios, librarnos a ellos de aquella circunstancia. Si estaban en los planes de Dios, librarnos del dolor, de la afrenta. Como hijos de Dios, aunque tengamos una fe fuerte, no podemos comprender plenamente los caminos altos y sublimes de Dios. No siempre. No siempre podemos decir con seguridad, no siempre podemos decir con convicción que efectivamente Dios tiene, o como que Él tuviera un plan trazado igual para todos. No siempre. No siempre Dios actúa así. A veces tenemos que honrarle con nuestras vidas, aún en el altar del sacrificio. Aún en los peores momentos de nuestra vida, he tenido que honrarle. Aún en los momentos más amargos de mi existencia, he tenido que honrar a Dios. Aún en el altar del sacrificio. Abraham estaba en el altar del sacrificio a punto de exterminar con la vida de su hijo Isaac, pero él no titubeó, él no dudó de que Dios haría algo grande, algo poderoso. Es lo mismo que usted puede estar viviendo. La Biblia, en el caso hay registrado de mártires que no fueron librados como estos jóvenes. No, hay mártires que estaban pasando por los mejores momentos de su vida. Al contrario, fallecieron confiando en Dios. Fallecieron, terminaron su vida. Dios se los llevó de alguna forma arriesgando su muerte, arriesgando su vida, y Dios se los llevó de todas maneras. Pero su fe se mantuvo firme hasta el final. Ellos se habían mantenido con la convicción, bajo cualquier circunstancia, ellos habían confiado, su fidelidad a Dios no iba a depender de que si Dios respondía o no respondía a un clamor. Ellos iban a permanecer fieles. En el caso que analizamos este día, traspasan los límites de la conformidad y la alegría de esta liberación. A veces no entendemos y podemos decir, gracias, gloria a Dios por esto. Pero este no es un modelo siempre que Dios usa para nosotros, no siempre.
Cuando la prueba final caiga pesadamente sobre los hijos de Dios, debemos manifestar una vez más su poder y saber que Dios puede librarnos nosotros. Debemos tener esa seguridad. Pero me preocupa un hecho, que no somos tan fieles como deberíamos ser. Tal vez usted está sentado, va a ver en los próximos minutos o no sé cuándo, puede ver cómodamente sentado en su living, en un asiento, escuchando este video o viéndolo, y simplemente hay otros que no han vivido la misma circunstancia. Que tristemente tal vez la crisis financiera no ha afectado su vida, y tú dices, yo, ¿cómo no confiar en Dios si Él está aquí conmigo? Mire lo que tengo, todos los manjares, mi casa está resguardada, no tengo necesidad de nada. Es fácil confiar así. Y la pregunta de este día clave, ¿y si no? ¿Y si no? Si fuera usted que, teniendo una fe impresionante como la de estos jóvenes, y el Señor decide no responder cuando más le necesitamos, ¿qué va a hacer usted? Y si no decide responder tal petición, y si no decide dar respuestas a sus interrogantes, y si el Señor simplemente, porque por cierto, hemos orado a veces por alguna enfermedad terminal, otros que existe la posibilidad de que no han podido concebir un hijo, varios oramos por una posibilidad de un mayor futuro, y si podríamos mencionar varios pedidos de oración, claro que hay muchos más. ¿Y si Dios no decide no respondernos? Estos jóvenes dicen, y si pasamos aún por el fuego y pasamos el horno, y si Dios decide no respondernos, aún sepas tú, oh rey, que no doblegaremos alguna rodilla, que no lo vamos a hacer, téngalo por seguro, más o menos así en otro lenguaje. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice no? Pablo es un ejemplo de eso, el apóstol. Oró por una aflicción que le afectaba y simplemente Dios le dijo que no iba a contestar su oración, que no iba a contestar su ruego. Y él simplemente Dios fue la respuesta. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Y se murió esperando un milagro, esperando una respuesta. Dios le dijo al apóstol, bástate mi gracia. Así que, hermano, por lo que usted estuviera pasando, bástele la gracia, donde la fortaleza y la calidad de nuestra fe se observa mucho mejor durante los momentos de crisis, los momentos difíciles. Usted los ha pasado, yo los he pasado. En medio de las circunstancias y a pesar de lo esperado, obtenemos una respuesta adversa, negativa. No deberíamos dejar de dudar en el poder de Dios. No deberíamos dejar de mantener nuestra fidelidad si aún Dios no responde nuestra oración. Dios, usted lo sabe, Dios no tiene límite para su poder. Pero en su sabiduría y en su propósito, en sus planes, puede decir que Él va a obrar de una forma distinta a la nuestra. Puede ser. No podemos mandarlo. No somos nosotros los que podemos mandar a Dios. No se equivoque, por favor. Quiero terminar diciéndole que hubo un personaje en la Biblia, perdió a sus 10 hijos, todos sus bienes, y cada mensajero que se acercaba a contarle lo que estaba pasando venía otro, y que era peor, el relato anterior era peor, pero él estaba tan convencido, su fe era tan impresionante, era tan valiente lo que él dijo y pudo declarar con palabras de sabiduría para usted y para mí. Job 1, 20, 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Puede decir usted lo mismo bajo cualquier circunstancia, que el nombre de Jehová sea bendito, bajo cualquier ataque que nosotros podríamos recibir. El nombre del Señor es bendito. Sepas tú, oh rey, que no nos vamos a reír. Y si no, tampoco lo vamos a hacer. Si aún Dios nos hace pasar por este momento, Dios nos hace pasar por esta prueba tan grande, no vamos a adorarte. Esa debe ser nuestra convicción. Como si fuera poco lo que le había pasado a Job. Tuvo una enfermedad que afectó toda su piel. Hasta su esposa lo maldijo. Y Job pudo decir
en su capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? No, bajo cualquier circunstancia. Dios es el que tiene dominio. Dios es el que tiene el poder para hacerlo pasar a usted por fuego, pero va a salir victorioso. ¿Me entiendo? No, no estamos exentos de circunstancias difíciles, no estamos exentos de turbaciones, no estamos exentos de que las olas azoten nuestra embarcación. Pero la Biblia me garantiza a mí y a usted que vamos a llegar sanos y salvos a la otra orilla. Bendito sea el Señor. Hebreos, termino diciendo esto, hermano. Hebreos 11, 39 y 40, y todos estos. Hay un relato de muchos personajes, de héroes de la fe, como decimos nosotros. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así dice la Biblia, por favor léalo. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es decir, de que Dios va a estar ahí con usted. Yo lo he vivido, perdón si lo digo muy reiterativamente, pero como ejemplo lo quiero decir. Muchas veces ahí ha estado Dios, en los peores momentos, la fidelidad de Dios, y espero yo haber sido fiel también. La fidelidad de Dios se mantuvo intachable, inalterable. Y eso es lo que yo le quiero dejar como enseñanza este día. Lo quiero dejar como mensaje. Y si Dios no responde, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a desistir? ¿Va a volver atrás? Y si Dios no responde con una promesa, eran 100 años para Abraham, casi 90 de su viejita, su esposa Sara, pero Dios ahí respondió. Y si no decide Dios no responde, ¿qué va a hacer usted? Y si no, sepas tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No se doblegue por nada. No pretenda por ninguna circunstancia volverse atrás. No pretenda por ninguna circunstancia desistir. Si Dios decide, y si Dios no decide tal cosa en favor suyo, sepa que usted va a terminar en victoria. Sepa que usted va a lograr su objetivo. Sepamos nosotros como hijos de Dios que Dios algo va a hacer. Si Él decide otra circunstancia, llevarnos por otro camino, Dios algo va a hacer en favor de sus hijos. Espero que este mensaje sirva de lección para su vida. Espero que este mensaje le sirva como una respuesta a sus oraciones. Espero que este día Dios esté hablando a su persona, como lo habló conmigo. Se lo dije ya y sigue hablando el Señor. Y si no, se lo dejo como meditación. Que el Señor le bendiga. Les amo, les quiero, les extraño. Por eso que el Señor me insta a buscar de su presencia y a compartirles siempre una palabra de bendición para su vida. Saludos, bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.